político de la ONG WINAC, ¿cuál es la prioridad? Lucha contra la corrupción, seguridad, ¿cuáles serán los ejes del gobierno si usted llega a ser presidente? Son dos ejes fundamentales. El primero es la desprivatización de los servicios públicos del Estado. Es una nueva lógica para plantear estos temas, explico inmediatamente. Y el segundo es la recuperación de los recursos naturales para el uso y disfrute de los guatemaltecos, no como ahora que es para el negocio de las multinacionales. Estos dos temas tienen como trasfondo una lucha implacable en contra de la corrupción en todas sus expresiones, por una razón muy simple. Hoy tenemos la certeza, ya con la información que ha sido proporcionada por los casos que destapó la CICIG y otras cosas más que han aparecido, que por lo menos dentro de todo lo que no es funcionamiento de gobierno, y aún ahí, perdemos aproximadamente el 40% del presupuesto en corrupción, ¿verdad? De una forma u otra, se va con las coimas, se va con los contratos, se va con la mala obra ejecutada y del robo puro y simple. Hasta el 40% tenemos, y eso realmente hace que un país sea inmanejable y que sea muy difícilmente gobernable. Por ahí hay un tema. Ahora, vamos a atacar el tema de las dificultades financieras que nos vamos a encontrar con toda seguridad, impulsando una política de austeridad en el gasto público. Y para empezar, como nuestro homenaje anticipado a la avenida de Mujica, estamos planteando que Mario Ellington y yo nos vamos a reducir el sueldo en 50%, porque pensamos que no es posible esos sueldos de escándalo en un país con las limitaciones económicas que tiene, por un lado. Pero esto es simplemente para decir, vamos a ser austeros en el gasto, no significa que con la reducción del salario resolvamos los diferentes problemas. Seguridad, por ejemplo, ¿qué propone su En partido? seguridad. En seguridad vamos a trabajar dos vías fundamentales. Uno, la prevención, y segundo, el fortalecimiento de la PNC. Acá, como en todo, hace falta recursos frescos, recursos que, de acuerdo al presupuesto actual y a las fuentes que tenemos de financiamiento para el presupuesto, es bastante complicado. En esta perspectiva de austeridad en el gasto y de plantear recortar gastos que no son indispensables, estamos planteando reducir el 50% del presupuesto del ejército y trasladarlo al tema de seguridad ciudadana vía la PNC. ¿Por qué planteamos esto? Mira, hay dos razones. La primera es que hoy por hoy el ejército no ha sido capaz de defender la soberanía nacional ni el honor nacional, por un lado. Por otro, no estamos en guerra, no tenemos ninguna frontera complicada con otro país que nos quiera atacar o invadir. Por ahí está. Pero lo fundamental es que desde los acuerdos de paz se estableció que el ejército iba a tener el punto 33 del presupuesto y ahora está llegando creo que al 3. Ahí tenemos que reducirlo de manera sensible, de tal forma que no continúe esta violación a los acuerdos de paz y que la idea de seguridad ciudadana democrática sea implementada por la PNC, lo cual incluye, uno, mejora de salarios para los policías, número dos, mejora en los cursos de capacitación. 6 meses no alcanzan para capacitar un policía, hace falta un poquitito más, ¿verdad? Equipos. Es lamentable ver el estado en que andan muchas patrullas en el país, etcétera. Y por supuesto, planes de prevención ciudadana. Esto concentra lo fundamental del esfuerzo que vamos a impulsar en el área de seguridad pública. En cuanto al narcotráfico, ¿el ejército sí debería participar en la lucha contra el narcotráfico? ¿Cuál es el plan en contra de estas estructuras? Yo creo que en el narcotráfico hay muchos actores y resulta que solo estamos viendo una cara de la moneda, pero hoy quedó evidenciado con la captura de la Marjorie, la reina del sur, que la corrupción y el narcotráfico estaban enquistados a partir del Ejecutivo, el 1 y el 2. No me cabe la menor duda, las informaciones ya fueron presentadas, la CICIG las dio, innumerables notas de prensa lo revelaron, fuentes de Estados Unidos en donde está detenida esta señora lo confirman. Entonces, ahí hay una cosa. El segundo actor importantísimo, creo yo que habría que hacer una auditoría muy clara en el sistema financiero nacional, que como yo digo en broma, tiene uno créditos, cambio, cheques, remesas, lavandería. Así está el sistema bancario en Guatemala hoy día. Y entonces
Creo que si queremos una lucha contra el narcotráfico integral, número uno, que los principales actores del país, ejecutivo, no tengan compromisos con el narcotráfico. Segundo, que el sistema financiero no tenga compromisos y profundizar la extensión de dominio de tal forma que no sea algo como lo que se hace en la actualidad, que es a cuentagotas, a regañadientes, que se va interviniendo las propiedades obtenidas evidentemente con plata del narcotráfico. De esta manera y con colaboración, o sea, yo pienso que es importante tener la colaboración de la DEA, pero esta colaboración no se produce o no da todos sus resultados si tenemos con que las principales autoridades del país son las encargadas de darle los filtros al narco. La mayoría de los partidos políticos de los candidatos se están reuniendo con los distintos sectores del país. ¿Usted se ha reunido con las cúpulas empresariales guatemaltecas? Y más allá de estas reuniones o no, ¿cómo sería esa relación con el sector empresarial del país? ¿Y qué propone en materia económica para Guatemala? Desde el gobierno, exactamente. Sí, mira, los sectores empresariales, justamente este lunes voy a un foro de un sector empresarial para discutir con ellos, para plantear con ellos distintos temas. Me preguntaron en alguna entrevista si tenía yo alguna relación con empresarios o si pensaba que existían empresarios que podían entender algunos temas país, no solamente sector, ¿verdad? O algunos empresarios que puedan entender la desprivatización de la cual usted habla, porque a muchos les asusta eso. Mira, no, es que no se trata de intervenir a los sectores, y quiero explicar esto bien porque da para eso, para explicarlo. Se trata de modificar la lógica. Hoy por hoy, una obligación constitucional del Estado, del gobierno, es la educación, facilitar la educación. Sin embargo, el 80% de la educación guatemalteca es privada, con ofertas bastante dudosas. Acá lo que proponemos es fortalecer a full la educación pública. Bueno, yo estudié en educación pública toda mi carrera, ¿verdad? Y entonces, por ahí, plantear 2 o 3 medidas que tienen mucho sentido desde el punto de vista de la economía familiar. Primero, congelar la matrícula escolar de entrada como primera medida. Segundo, un proceso de evaluación de todos los colegios para ver qué es lo que están ofertando y por qué están cobrando. No es posible que planteen un bachillerato en ciencias y letras y que no tengan un laboratorio de química, por ejemplo, y que cobren por eso. No es posible que planteen computación y incluso aeronáutica y que no tengan absolutamente ninguna instalación para ello y cobren por eso, lo cual es una estafa para la familia guatemalteca y vamos a ver eso. Adicionalmente, pensamos que debe de darse una oportunidad para los señores empresarios de la educación, ¿no? Que faciliten un porcentaje de becas para gente que no tiene acceso pagando. Ya por acá son algunas medidas en lo que yo denomino invertir la lógica. No se trata de privatizar más, sino que lo que ya está privatizado funcione, pero con nuevas reglas y fortalecer la parte pública de la educación, lo cual corresponde a una visión distinta de país, colocar por encima de todo a la persona y no a la empresa. Lo mismo lo planteamos en educación y también en seguridad, porque hay un tema que es insostenible. Como todo el mundo sabe, creo yo, no existe un Estado democrático que privatice su seguridad ciudadana, su seguridad pública. Y en el caso guatemalteco tenemos 37,000 policías, uno más, uno menos, y tenemos 140,000, 150,000 policías privados en empresas de dudosa reputación y de dudoso comportamiento. Ya hemos tenido muchos casos y hemos tenido mucha experiencia al respecto. Entonces estamos planteando aquí 2 temas que me parecen centrales para que se entienda el asunto de la desprivatización de los servicios públicos. No se trata de intervenir una empresa ya existente, sino se trata de fortalecer una lógica distinta para fortalecer la parte pública, la parte que le corresponde constitucionalmente al gobernante y al Estado, y lo otro pues que se vaya ajustando a determinadas normas. La educación universitaria, por ejemplo, sería otro caso, universidades que se construyeron solo para tener participación en las comisiones de postulación, que no ofertan buena educación, pero que además no tributan. Yo planteo mínimo que tributen o que den becas.
Vamos a escuchar las preguntas de la calle en esta segunda parte de la entrevista y sí tenemos un minuto para responder las preguntas que los ciudadanos guatemaltecos, plantean a los candidatos a la presidencia. Vamos. ¿Qué de diferente nos ofrece de los otros candidatos, verdad? ¿Por qué tendríamos que confiar en él? Aparte de ser un partido más pequeño, ¿verdad? ¿Qué diferente tiene su partido político? ¿Qué lo distingue a usted del resto de los candidatos? Mira, nos distinguen varias cosas. La primera es que somos un proyecto político que le está apostando a la persona, no a las empresas. Estamos invirtiendo en el orden de los factores. En segundo lugar, y creo que eso es muy relevante para nosotros, es que apostamos por la diversidad nacional, por la multiculturalidad como una fortaleza para nuestro proyecto, no como algo que no se entienda, sino que como la gran fortaleza. Por esa razón se hizo evidente que Mario Ellington, primer garífuna en la historia nacional, que va a la vicepresidencia, ¿verdad? Y eventualmente ocupar la presidencia, porque por esa vía se accede a, y candidatos que reflejan esta multiculturalidad guatemalteca, esta diversidad, esta riqueza. Creo que por ahí hay una diferencia fundamental. Y lo otro que estamos planteando, el tema de la austeridad y el ejemplo que nos da Pepe Mujica, creo que es muy válido, porque estamos hablando de amplios procesos de concertación política, etcétera. Vamos a escuchar la siguiente pregunta. Pues la verdad, yo diría que lo que se necesita saber de todo presidente va qué propone para mejorar el país y sobre todo su hoja de vida, ¿va? Porque no podemos esperar que nos llegue a gobernar alguien que tiene tachada su hoja de vida, ¿va? por ¿qué le digo? Malversaciones de fondos o porque ha cometido delitos alguna vez, y uno cuando va a buscar trabajo en cualquier empresa, lo primero que miran es eso, ¿va? Y digo yo, si es el gobierno, eso tendría que ser algo como, ¿qué le digo? Secundario, aparte de su propuesta de trabajo, ¿va? La hoja de vida. ¿Cree usted que su involucramiento en las Fuerzas Armadas, en la guerrilla, podría también quizás generar algún tipo de controversia? No, yo creo que no. Corresponde a una época en la cual se insurreccionó todo el continente y formaba parte de un conflicto mayor, este-oeste, con causas internas distintas en cada esos país. Ideales que se todo tenían. cambió hoy día tenemos en América Latina por lo menos 4 o 5 gobernantes que estuvieron en su momento en la insurrección de una forma u otra. Cito rápidamente: Daniel Ortega, Salvador Sánchez Serén, no me acuerdo todavía su seudónimo, Dilma Rousseff, Pepe Mujica, que recién salió. En otras condiciones y con otras características, Michelle Bachelet también formó parte de estos contingentes de la oposición política fuerte, digamos, clandestinaje y todo. Por esa razón pensamos de que el punto ya no es relevante. Quizás lo más relevante es que con la apuesta de la insurrección se consiguieron en Guatemala varias cosas. Número uno, se abrió brecha a la democracia, que algún compañero decía, la democracia es la hija natural de la guerrilla. Bien. Alguien más decía que con la insurrección hubo derechos para pueblos indígenas que ahora existen, antes no, eran invisibles. Una pregunta más, por favor, de la calle, para el candidato que nos acompaña. Sí, ¿qué tiene planeado para la ocasión? Ya que, al menos para mí, sería lo más importante que deberían de verse en ese momento, ¿verdad? Ya habló de educación, que nos hable de salud.